empiece a grabar. Yo hice una nota muy buena cuando te había pasado con lo de Cromañón, hace muchos años. ¿Qué pasó? Yo hice una nota muy buena con los adolescentes respecto de cuando fue el incendio de Cromañón. Sí, es muy piola, sí, sí. Hay un par de notas y de entrevistas que son muy interesantes de Bleichmann. Eran muy amigas con Ghiberti, su madrina era Ghiberti. Sí. A mí me parece como interesante el aporte que hacen. Lástima que falleció, pero un bochazo. Sí, bueno, ya falleció, es verdad. Bueno, vieron que uno cuando lee autores siempre como que están vivos. Habla de ellos como de que están... Bueno, leía un par de cosas también. Es que en realidad para uno están vivos a través del legado que dejan, a través de... Obvio. Ella dejó mucho legado. Y ella trabajaba mucho problemáticas actuales, además. Claro. Es interesante. Sí, es como... ¿Quién era que me decía? Es como decía Flor, que son textos que se encuentran porque hablan de un contexto histórico, que marca, digamos, los procesos de la adolescencia, pero además habla de los procesos subjetivos que tienen lugar. Y yo les decía que si bien los dos textos hablan en algún punto sobre los procesos subjetivos y sobre los procesos de identificación y esta segunda oleada y esta segunda vuelta o momento que tienen lugar en la adolescencia, Bleichmann, a mi gusto, lo enfoca mucho más a cómo o a qué consecuencias tiene el desarrollo del capitalismo, que es lo que ya, por eso dice la identificación en la adolescencia, y habla de los tiempos difíciles, ¿sí? Dice los tiempos difíciles, la identificación en la adolescencia. Estos tiempos difíciles están o aparecen asociados al desarrollo del capitalismo, y ella está pensando estos procesos de identificación y las consecuencias que tienen estas características sociales e históricas a la hora de que un sujeto tenga que llevar adelante estos procesos. ¿Qué pasa con estos adultos, ¿sí? Que forman parte de estas sociedades en estas condiciones sociales e históricas y que tienen que funcionar como sostén de estos jóvenes para los procesos identificatorios en situaciones de destitución, podríamos decir, de destitución simbólica, en donde hay algo del vaciamiento de representaciones que serían el soporte de estos procesos identificatorios que están ausentes o que no están o que funcionan muy fallidamente. ¿Sí? Profe, en ese sentido es lo que remarca que los mismos padres o los hermanos que ya son adultos están sumergidos con el tema del capitalismo y esta posmodernidad que hasta ellos dejan de hacer o de enfocarse en lo que ellos quieren o desearían o tenían como visión ser y están obligados al sobrevivir. Entonces como que el chico en el cambio, en este proceso, ve eso, de decir, también marca que es como que le dicen, bueno, disfruta ahora, aprovecha ahora que podés, porque ya después no lo vas a poder hacer, te tenés que linear en un estudio para ser alguien, es como que también se saca, no, si no quiere salir no va a salir. Dale, otro término. Pero que pierde el sentido la educación en sí misma. Bien. Descontextualiza, ahí está, no me iba a ganar. ¿Se descontextualiza. Descontextualiza, bien. Bueno, bien, sí, está bien, es una síntesis, muy síntesis, pero muy buena síntesis, la que haces de un poco algunas de los ejes que trabaja la autora en ese texto. Bueno, se propone abordar el problema de la identificación en la adolescencia, ¿sí? Y considerándolo desde las sociedades actuales y desde las crisis de estas sociedades, en estos tiempos difíciles que ya va a ligar el desarrollo del capitalismo, y que necesariamente son procesos en los que tienen lugar estas identificaciones y que atraviesan estos procesos
de constitución y de identificación propios de la adolescencia, digamos, que tienen lugar en esta etapa. Entonces va a plantear que se van a entrecruzar categorías, ¿sí? Categorías que tienen que ver con categorías generales relacionadas a estos procesos de identificación, a la noción de adolescencia y a las condiciones históricas que van a tener lugar en nuestra región, porque se enfoca en el desarrollo del capitalismo en la Argentina, y cómo esto impacta en la constitución subjetiva. La identificación va a plantearla como una construcción que está constituida a partir de 3 grandes pilares, que son las representaciones, los lazos afectivos y los fines compartidos. Bien. Ahí tanto Leisman como otros autores, incluso la autora que vimos la vez pasada, van a decir que durante la adolescencia van a tener lugar ciertos procesos o modos de definición y de asunción más o menos estable de la identidad sexual, y los procesos que van a tener que ver con la necesaria desidentificación propia de estos modelos, ¿sí? De adultos a los que se identificaron durante la infancia, para dar lugar a nuevos modelos identificatorios intergeneracionales y a cambios en este pasaje de la constitución de nuevos ideales también, ¿sí? Acuérdense que se daba este pasaje entre el yo ideal, el ideal del yo, que tenía lugar en la adolescencia. Entonces, bueno, hay algo de esta desidentificación de estos otros significativos y de estos modelos infantiles que tiene que tener lugar para que sea factible esta recomposición identitaria que se va a producir en la adolescencia. Pero básicamente lo que me parece que le interesa a la autora es partir de la pregunta o preguntarse por qué efectos tiene en la subjetividad de los adolescentes cuando esas representaciones que se entretejen o que dan cuenta de la existencia o del universo o explican el universo o el mundo, ¿sí? Las representaciones como como este conjunto de representaciones que hacen al imaginario social y que le dan sentido al mundo y que le dan sentido a los vínculos, ¿sí? Cuando estas son cuestionadas, cuando estas caen, cuando se produce un vaciamiento de estas representaciones por los cambios abruptos que tienen lugar en las sociedades a raíz del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Esto trae aparejadas problemáticas, el desarrollo del capitalismo, como son la desocupación, como son la marginalidad, como tiene que ver con la cosificación de las personas, todos cambios o todos efectos del desarrollo del capitalismo que van a tener que ver con lo que ella trabaja desde el concepto de destitución subjetiva, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta de la que parte es, ¿qué efectos tienen en la subjetividad o qué efectos se generaron con estas modificaciones abruptas de las condiciones de existencia en la Argentina? Y ahí menciona algunas, ¿sí? Que el sujeto es de alguna manera expulsado de su identidad, de aquellas constelaciones o conjuntos que organizaban sus lazos con el mundo, o sea, hay algo del lazo que se ve coartado, interrumpido, algo de estos lazos que organizaban el mundo que de alguna manera se agotan o se destituyen. Hay una destitución simbólica fundamentalmente. Esa destitución tiene un carácter simbólico, por eso dice que el individuo se siente como expulsado de su identidad y que y de la constelación que organizaba sus lazos con el mundo, y que esto tiene un efecto muy desestructurante a nivel del psiquismo de este sujeto. Por eso ella va a mencionar esto de la destitución como el desmantelamiento de estas propuestas identificatorias que tenían lugar en estos adultos que, bueno, que están siendo atravesados justamente por estas consecuencias propias del capitalismo, ¿sí? Bien.
la desconstrucción de estas subjetividades que aparece o que tiene lugar en estos adultos que funcionan como sostén de estos procesos adolescentes, es el resultado de, bueno, esto que se vuelve como transitorio, esto que hablábamos de los efectos del capitalismo, cuando hablábamos de que todo se torna obsoleto, que todo pierde rápidamente significatividad en el tiempo. Entonces, bueno, ese efecto que hay sobre los adultos empieza a poner en tela de juicio a estos adultos como modelos de sostén identificatorio, básicamente. Bien. Ahí ubica también que uno de los mayores obstáculos que va a tener o que van a estar asociados a la oferta de estas propuestas para que los adolescentes, dice, no queden librados en la anomia, ¿sí? Todo el tiempo está haciendo hincapié en que hay ciertas referencias que son requeridas por estos adolescentes a la hora de llevar adelante procesos de desidentificación e identificación, ¿sí? Entonces, estos referentes o estas propuestas, si se produce un vaciamiento en este sentido, van a generar cierta anomia, como en el sentido de la falta de normas, ¿sí? La falta de referentes. Y esta situación va a estar asociada al aumento de cuadros de angustia o de ansiedad en estos jóvenes. Bueno, la adolescencia para esta autora es como un tiempo abierto para la resignificación y la producción de procesos subjetivos que están ligados a ciertas tareas, ¿sí? Tareas vinculadas con la sexualidad, va a plantear, y tareas vinculadas con la recomposición de estas formas de identificación, ¿sí? Tareas vinculadas con la sexualidad que muchas veces generan la posibilidad de identidades más o menos estables en lo que tiene que ver con la identidad sexual de estos adolescentes, y también la recomposición de ciertas formas de identificación que se desanudan de estas propuestas originarias, infantiles y demás. Pero volviendo a donde pone el centro esta autora, que tiene que ver con este contexto social, lo que va a plantear es que hay ciertas transformaciones dentro de las sociedades que van a estar referidas a esta tarea, ¿no? A esta tarea en relación a la sexualidad y esta tarea en relación a la recomposición identitaria. Y estos cambios, por ejemplo, desde las tareas vinculadas a la sexualidad, va a mencionar los cambios en lo que tiene que ver con la iniciación sexual, tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? Y ahí habla de, en el caso de las mujeres, de la pérdida de significatividad de lo que antes era considerado un bien como la virginidad. No sé si lo han podido leer, pero lo que plantea es que las primeras relaciones, en el caso de estas niñas, ocupan un lugar como de rito iniciático, de un ritual iniciático de la feminidad, y que echan por tierra o tiran por tierra este valor que bastante antes, tenía la virginidad, ¿sí? Como un bien a conservar, ¿sí? Como algo valioso. Esto ya no es considerado así. Y del lado de los varones plantea que que hay cierta exigencia desde lo social que tiene que ver con las exigencias asociadas a la masculinidad y las exigencias asociadas a la potencia. Entonces dice que esto repercute en estas iniciaciones sexuales de los varones y que estas iniciaciones se transforman en una especie como de exámenes, de desempeño,
en donde se va a poner en juego la corroboración de la identidad por parte de estos jóvenes, ¿no? Que es en este desempeño en donde van a poder, de alguna manera, corroborar su identidad sexual. O sea que estos cambios van a tener que ver con estas tareas, son cambios sociales que van a repercutir en estas tareas que van a tener lugar durante la adolescencia. Y plantea otros cambios también, cómo las familias dejaron de tener este lugar privilegiado como fuentes de información y que muchas veces este lugar de fuentes de información está ocupado ahora por los medios de comunicación. También respecto a los modelos identificatorios de la sexualidad, que dice que muchas veces son virtuales, y ahí menciona estos reality shows, en donde aparecen como lugares donde los adolescentes de alguna manera cotejan, digamos, su realidad con estos modelos, ¿sí? Que aparecen en el plano de lo virtual. Entonces, estos modelos identificatorios respecto de la sexualidad ya no tienen que ver con las figuras del entorno más cotidiano, sino que van a tener que ver con estos modelos o personajes virtuales que se empiezan a tornar como cada vez más familiares y que operan en lo cotidiano de estos jóvenes o de estos adolescentes. Así que aparecen como estas opciones de cotejo intergeneracional. Ahí es cuando habla de el tema de los reality y demás. Hoy ellos suelen comparar, ¿no? Que te dicen, no, porque la mamá de Juanita, qué sé yo, ¿viste? La tía de Alberto, el papá, tienen esta tendencia ya de por sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra de las cuestiones que plantea, habla de ella del estallido de la identificación sexuada con la generación anterior. Y ahí lo que plantea es que estas generaciones anteriores ni siquiera funcionan, que perdieron interés, digamos, ¿no? Que las pautas de las generaciones que preceden a estos jóvenes, o sea, de estos adultos que acompañan estos procesos, las pautas de ellos perdieron interés para las nuevas generaciones y que ni siquiera interesan para oponerse a ellas, ni siquiera interesan como referencias a las cuales oponerse. Que dice, eso sí pasaba cuando fue en los años 60, toda esta movida de la revolución sexual, en donde empezaron estos adolescentes a oponerse a estas pautas de referencia de estos adultos. Ahora ni siquiera para oponerse, ni siquiera cuentan con esa función. El cambio que se genera en los 60 con la liberación de la sexualidad, que también viene muy asociada a la aparición de métodos de anticoncepción, entonces que posibilitaban una liberación de la sexualidad, porque ya la anticoncepción posibilitaba disfrutar de la sexualidad sin necesidad de estar tan pendientes de los cuidados de un embarazo, de lo que fuese. Bueno, ¿qué más? Bueno, plantea esto de la deconstrucción de las significaciones y la recomposición de los valores, que va a señalar que se va a ver como, si bien siempre es difícil, se va a ver mucho más dificultada ahora que en otros tiempos, ¿no? ¿Qué plantea acá? Bien, plantea esta cuestión de la ausencia de significaciones en esos adultos, que estos adultos que tienen este rol de sostén y acompañamiento se encuentran como despojados de ciertas propuestas para ofrecer a estos adolescentes, ¿sí? Aparece, sí.
Eso puede ser por el tema de que hay un cambio tan grande generacional que no se termina de entender como para poder explicarle a los adolescentes. No, lo que pasa es que los adultos viven una situación de inestabilidad tan grande que lo que plantea es como que todo el tiempo deben amoldarse a nuevos lugares, a nuevas propuestas. Esta velocidad del tiempo y esta velocidad en la que tienen lugar los cambios, además de los efectos devastadores del avance del capitalismo, el desempleo, los dejan en un lugar en donde esta inestabilidad no les permite sostener ciertos lugares de referencia para estos sujetos, porque los han perdido para los... O sea, estos efectos devastadores no solo tienen lugar en la adolescencia, sino que tienen también lugar en la vida de estos adultos. Entonces, ¿desde qué lugar un adulto que está en una situación permanente de inestabilidad puede ofrecerse como sostén de estos procesos si en realidad apenas puede con lo propio? ¿Sí? Yo creo que pasa más por este lado. Claro, yo lo entendía como diciendo no sabe explicarle al adolescente el cambio. Cortamente, por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo que tiene una hija adolescente y ve estos cambios, tanto así en la sexualidad, que, o sea, chicas con chicas, chico con chico, obviamente no tiene nada malo, pero como que uno está tan de golpe eso y está todo bien. Pero hay cambios que capaz que los padres no saben cómo hacer, entonces dice, bueno, sé libre, hace lo que quiera. Sí, pero eso creo que pasó en todas las generaciones. Sí. O sea, eso es parte del recambio generacional. Siempre las sociedades cambiaron, siempre... Lo que pasa que acá es, me parece que pasa como por otra cosa. Los adultos se encuentran despojados de ciertas propuestas para ofrecer, y esto tiene que ver con las condiciones en las que viven esos adultos, las condiciones que ese mercado laboral les ofrece a estos adultos. Entonces, son adultos que por ahí están caídos de un sistema social y económico, y desde ese lugar de devastación difícilmente vayan a poder sostener y acompañar o presentarse como referentes estables de personas que están en pleno proceso de identificación y desidentificación, y en este recambio generacional y de tránsito a la posibilidad de pasaje a un mundo adulto, digamos. Puede ser a través de un relato, ¿no? Que por ejemplo le diga, bueno, mira, cuando te cases, con tu trabajo vas a tener tus hijos, vas a tener tu casa. Pero ahí, Graciela, me parece que lo que plantea la autora es que hay algo de ese relato que Claro. está vaciado de significado. Exacto, que deja de ser, sí, claro. Exacto, deja de ser, perdió solidez. Profesora, disculpen, Sí. ¿y no sucedería lo mismo si los padres de un adolescente trabajan todo el día y no tienen tiempo por ahí para guiarlos? Seguro, sí, si nos pueden acompañar, si nos Claro. pueden sostener, sí. Claro, Sí, por un lado, sí, por sí. el otro. Sí, sí. Es que eso también tiene que ver, eso también son las condiciones a las que se encuentran expuestos los sujetos, porque la autora habla de las condiciones a las que expone a los sujetos, adultos y jóvenes, el mercado laboral hoy. ¿Sí? ¿A qué condiciones pone el mercado laboral hoy? Y ahí es donde dice esto que traía Silvia de que implicaba estos trabajos, ¿sí? Por parte de estos padres, de estos hermanos y de estos adolescentes que muchas veces no cuentan con herramientas para propiciar ciertos modelos que permitan visualizar un futuro también. Porque estas situaciones de inestabilidad también lo que obstaculizan es la posibilidad de proyectarse en un futuro. Bien. Claro, no hay fuerza motivacional. Sí, y los que pueden, y también plantea, haciendo que uno podría pensar lo piensa en términos de clases sociales diversas, o sea, aquellos que piensan en algún tipo de futuro, lo piensan yéndose del país, por ejemplo, ¿no?
Y otros ni siquiera pueden pensar en esa posibilidad porque no está ni siquiera a su alcance. ¿Sí? Entonces, ahí lo que plantea es que la escuela ha perdido como valor que tenía y que se convirtió en un valor de cambio. O sea, de alguna manera pasó a ser valorada desde una lógica que es una lógica propia del mercado, ¿sí? O que tiene que ver con estos cambios en la línea de un modelo neoliberal, ¿sí? En donde todo se vuelve pragmático. La educación se vuelve pragmática, entonces tiene que servir para algo, ¿sí? Tiene que estar en función, aparece esta idea en los jóvenes de, ¿y para qué me sirve que me enseñen tal cosa? Si yo no me voy a dedicar a esto. ¿Sí? Y en algún punto lo que marca es el fracaso de una cultura. De una cultura como también este referente simbólico. Ahí también se ve ese vaciamiento de referencias simbólicas. Cuando nada tiene sentido, si no es en función de un cierto utilitarismo y un utilitarismo que tiene que estar al servicio de no caer de un sistema económico, ¿sí? De un sistema, pero de un sistema desde lo económico. Bien, entonces, otra de las características que marca respecto a los tiempos actuales es esta cuestión de pensar en un tiempo de la inmediatez, ¿sí? De la cuestión inmediata, de un contexto que se vuelve cada vez más inmediato con esta idea del desmantelamiento de las propuestas para identificarse. Ahí plantea cómo el país mismo se convierte en un lugar casi de tránsito, ¿no? De tránsito para los que piensan un futuro posible, ¿sí? Que lo pueden ver solo pensando en una salida vía Ezeiza, o aquellos para los que directamente hay una carencia de sentido en relación a la posibilidad de proyectarse en un futuro, ¿sí? Ya porque directamente ni siquiera pueden acceder a esa posibilidad. Bien. Otra de las cuestiones que aborda es el tema de la identificación, ¿sí? Habla del yo como residuo identificatorio. ¿Sí? ¿Qué dice de esto? Bueno, en principio que ese yo es resultado de todos los procesos identificatorios que tuvieron lugar en ese adolescente hasta el momento de esa adolescencia, ¿no? De ese tránsito. Y va a plantear que esos procesos identificatorios que tuvieron lugar se van a ordenar en relación a dos ejes. Esto me parece como lo más original del texto, que era un poco lo que traías vos, Silvi, cuando hacías esa síntesis, ¿no? ¿Cuáles son estos dos ejes? Dice, la conservación de la vida y la preservación de la identidad como enunciados que se articulan a su ser, y no solo a la existencia. Entonces, habla ahí en relación a qué pasa cuando que en tiempos estables estos dos coinciden, ¿sí? Estos dos ejes que plantea la conservación de la vida y la preservación de la identidad, de alguna manera coinciden, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pensamos en una sociedad en crisis? ¿Qué pasa cuando pensamos esos procesos de identificación en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, ¿cómo lo plantea? Dice que en épocas que son desmantelantes en relación a estos procesos que estábamos mencionando de destitución simbólica, estos ejes empiezan a entrar en contradicción y que esta supervivencia biológica se va a oponer de alguna manera a la vida psíquica de estos sujetos, ¿sí? A lo representacional, que aparece esta cuestión de alternancia, ¿sí? Esta contradicción que obliga al sujeto como a esta necesidad de optar por una cosa o por otra, ¿sí? O opta por la vida
¿sí? O opta por seguir siendo aquello que es, o seguir conservando aquello que lo define en su identidad. ¿Mm? Bien. Yo lo veía como algo así como tener que optar entre la bolsa y la vida. ¿Vieron eso cuando dice la bolsa o la vida? Si me quedo con la bolsa, pierdo la vida. Y si entrego la bolsa, tampoco puedo. Bueno, es un poco ese planteo, ¿no? Optar entre sobrevivir a costa de dejar de ser, ¿sí? Dice algo así, o a costa de nuestra existencia, o seguir siendo quienes somos, pero a costa de la vida biológica. Como si uno tuviera que optar entre seguir siendo quien es o vivir, ¿sí? O viceversa. ¿Sí? Como si las dos cosas entran en contradicción. Y en realidad, más que entrar en contradicción, yo creo que se resuelve por el lado de la conservación de la vida, ¿sí? Cuando uno está en un estado de desmantelamiento tan importante, en un estado en donde, bueno, lo primero o la preocupación tiene que ver con poder comer, con poder, ¿sí? Con necesidades básicas que hacen a sobrevivir, es como que todo lo demás pierde en algún punto cierto sentido. Se va a generar un vaciamiento de sentido, porque no podría ser factible si ni siquiera puedo sostenerme en lo básico que tiene que ver con conservar la vida. Entonces, si lo único que me preocupa es sobrevivir, ¿sí? Hay un montón de otras cosas que van perdiendo sentido, van perdiendo valor, o ni siquiera pueden ser pensadas. Esto que decíamos, bueno, hay ciertos jóvenes para los que ni siquiera hay posibilidad de proyectarse en un futuro, porque están viviendo un presente tan difícil que hacen que su única preocupación sea poder sobrevivirlo. ¿Se entiende? Profe, y acá sería lo que hablamos la clase pasada, que trae aparejado las patologías, así la depresión, estas Bueno, cosas. sí, entre otras cosas. Sí, no, en realidad la vez pasada lo planteábamos más como estos procesos como muy movilizantes en la adolescencia. Y entonces cuando no se contaba con los recursos o las herramientas para dar respuesta a estos modelos que generaban como una conmoción en lo que es la estructuración psíquica de un sujeto, podía generarse o ser el puntapié inicial para que se desencadene algún tipo de cuadro o alguna... pero acá tiene más que, me parece que está enfocado más a una cuestión de contexto social y de cómo ese contexto social impacta en un sujeto en un momento en que tiene que llevar adelante toda esta serie de procesos subjetivos. En la otra, me parece que habla más de una constitución subjetiva que se pone a prueba, ¿sí? Cuando es necesario una reedición de los procesos identificatorios, una reedición edípica, cuando la sexualidad irrumpe como un real y es necesaria una tramitación simbólica. Acá me parece que tiene más que ver con otras cuestiones, ¿sí? Que tiene más que ver con una sociedad que cambia abruptamente, con unas condiciones sociales que dejan a muchos por fuera del sistema y con un Estado que no está a la altura de las circunstancias. Porque si hubiese un Estado que pudiera poner el hombro ahí y llevar adelante políticas públicas que atendieran a estas situaciones de vulnerabilidad, otra sería la realidad, ¿no? Bueno, uno se pone un poco político todo el tiempo, sobre todo con estudiantes de historia. Bueno, entonces estas sociedades y estas circunstancias van a dejar al sujeto de alguna manera inerme, ¿sí? Como sin recursos sería, ¿no? Esta inermidad de la que habla es sin recursos. Y ahí ya da situaciones que a mí me interesaba pensar, por ahí yo estoy exagerando, ustedes díganme, a ver qué les parece. Ella pone como ejemplos la guerra, los campos de concentración o situaciones de miseria extrema, pero podríamos pensar en las consecuencias de este fenómeno pandémico
y de todo lo que sucedió. A mí no me parece tan loco, digamos. Uno todavía no termina de poder tramitarlo porque lo estamos atravesando. Pero digo, en estos 2 años, no sé cómo les cambió la vida a ustedes, pero a mí y a mi entorno, y me considero una persona privilegiada dentro de todo, que pudo seguir teniendo un sostén económico, que dentro de todo sí hubo pérdidas familiares, pero digo, hay muchos que están en condiciones y que quedaron en situaciones bastante extremas. Por ahí no es mi caso, pero si pienso más allá de mi realidad, yo no sé si es muy loco pensar en esta crisis sanitaria que tuvo repercusiones económicas, sociales y demás, y políticas, si no lo podemos pensar en esta línea, digamos, de cómo lo social. Además, pensemos en estos adolescentes que quedaron aislados de sus vínculos sociales. Yo lo veo en las escuelas y en los cambios que tienen estos pibes que volvieron a las aulas, que juro que no son los mismos. Ni desde lo que tiene que ver con las posibilidades y estoy en colegios que por ahí son colegios que no son de pibes de sectores marginales o que están en cierta posición económica, porque yo trabajo en el Estado y trabajo en escuelas privadas también. Y así todo uno ve que hay un cambio súper importante y en lo anímico y en las ganas de, no sé, cosas sencillas como el Día del Estudiante y nadie estaba demasiado entusiasmado con hacer absolutamente nada. Yo decía, pero no vale la les preguntaba, todo el tiempo uno está buscando como el adolescente que fue, ¿no? Y había como una cosa como de chatura, de desencuentro, algunos sí, pero era como raro, no sé cómo explicarlo, no sé cómo se puede transmitir. El movimiento social fue terrible. Sí. Y me parece que apagó un poco las proyecciones a futuro. Por eso digo, no sé si es tan loco pensarlo. Primero, cómo afectó, ¿sí?, este aislamiento a estos procesos identificatorios, a este lugar importante que tiene la pertenencia a estos grupos de pares, a cómo cambió la comunicación, porque la comunicación, o sea, si antes estaba mediatizada por la tecnología, pasó a ser la única... el único recurso posible, ¿sí? Esto que antes era, limitemos las horas de conectividad, ahora es, bueno, por lo menos se conecta. Era como, había como un cambio de discurso, porque era como lo menos peor, digamos, que estuviera conectado todo el día implicaba que estuviera conectado, ¿sí? Más allá de, era la forma. Entonces, hubo como toda una situación. Sí, profe, aparte también esto es como que, no sé si está bien dicho, pero achanchó a los chicos, ¿no? Que uno también inculca eso, el de salir, el de moverse, el tener obligaciones o estar en forma más activa socialmente con los pares, y eso también es el hecho de, listo, me pongo desde la cama, apago la compu y ya estoy en mi casa, es como que también creo que también influyó mucho. Con otros profesores también lo que hablamos es el hecho de que estar en el aula a muchos chicos, uno también los va como viendo y va notando si hay problemas en la familia. Mismo también los padres estaban adentro de la casa con los chicos, era una prisión entre dos generaciones. Y adentro de nuestras aulas. Y adentro de nuestras aulas. Claro, es como, me parece que opinando sobre nuestras clases. Tremendo. Encima de eso.
Tremendo, tremendo. Bueno, a ver, ¿qué más habla ahí? El texto trabaja sobre el vacío representacional en los adolescentes, ¿sí? Dice que afecta a los adolescentes, porque fundamentalmente se ha producido como un deslizamiento del discurso parental, ¿sí? Del discurso de estos padres, que se deslizó a este plano autoconservativo, esto que decíamos de estos ejes, ¿sí? Que tenían que ver con la autoconservación o con estos modelos identitarios. Bueno, ese discurso de esos padres, de esas figuras de sostén, de esos adultos, se desliza y dice que esto es uno de los efectos o de lo que tiene más efecto a la hora de pensar este vacío representacional, cómo el discurso parental se desliza hacia lo autoconservativo, en el sentido de que lo que antes tenía que ver con ofrecer estos referentes a los cuales identificarse y, bueno, vos lo que tenés que hacer para ser un hombre de bien, tiene que ver esta cuestión de ideales, esta cuestión de valores, pasa a dejar o a perder significatividad y el valor tiene que ver con que este adolescente logre incorporarse al mercado y poder sostenerse allí para poder, conservar su vida, conservar lo autoconservativo, tiene que ver más con el temor a no caer de ese sistema, ¿sí? De un sistema económico. O lo autoconservativo en el sentido de, habla de dos tipos de autoconservación. Una autoconservación más inmediata, que tiene que ver con esta idea de los temores de estos adultos, de que algo les pase en la calle, de que les puedan robar y que los puedan matar, o uno puede pensar, bueno, esto que vemos todo el tiempo y que muestran además los medios refuerzan absolutamente de, bueno, lo que pasa a la salida de los boliches, ¿sí? O estos actos de extrema violencia en donde los pibes terminan muertos. ¿Mm? Algo hacia eso se desliza este discurso, ¿no? Y después, eso por el lado de lo que llama la autora lo autoconservativo inmediato. Y después habla de lo autoconservativo mediato, que tiene más que ver con que todo el sentido de la vida y toda la preocupación pase o esté supeditado a no caerse de esta cadena productiva, a no caerse de esta economía, a no caerse de un mercado laboral, a que no suceda algo que te expulse del sistema. Entonces, hacia ahí se desliza el discurso de estos adultos, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Hablen ustedes. ¿Recortaron alguna otra cosa más? ¿Se quedaron con alguna idea más del texto? Habla de los fenómenos de deshumanización también. Sí, profe, habla sobre el aceleramiento de la pubertad, o sea, cosas que pasan en la pubertad que tendrían que pasar en la adolescencia y cosas de la adolescencia que tienen que pasar como en una Sí, como juventud un poco más tardía. adelantarse en el tiempo para vivir estos procesos antes y que tienen que ver con la ansiedad que genera esta posibilidad de que a futuro no se va a poder disfrutar, esto que decía Silvia, de a futuro no se va a poder relajar, que ese es el momento para aprovechar de disfrutar de ciertas cosas, porque es como si en un tiempo cercano todo esto pasara a quedar puesto en cuestión, ¿no? La posibilidad de obtener placer bien. Otra de las cosas que se plantea la autora que me parece que es importante es si realmente nosotros tendríamos que pensar o podemos proponer que estamos en presencia de la ausencia de un universo identificatorio, ¿no? Como si
directamente pudiéramos pensar en la no presencia de un universo identificatorio posible para estos adolescentes. Y ahí habla de las instituciones como mediadoras de estos procesos de identificación y cómo estas instituciones han variado y que es en ellas en donde recae la posibilidad de recomposición de estos modelos identificatorios que permitan frenar esta desintegración que amenaza a la sociedad. O sea, la pérdida de modelos identificatorios amenaza a la sociedad y amenaza al yo, ¿sí? El yo se constituye a partir de estos referentes, a partir de la posibilidad de identificarse estos modelos. Entonces, no solo esta situación amenaza a la desintegración social, sino es una amenaza a la subjetividad del sujeto. ¿Mm? Bien. Planteo un poquito esto de... Pero profe, ¿Qué? no, pero de alguna forma u otra eso se constituye, ¿no? Claro, O sea, por eso. con instituciones fuertes o con instituciones que no favorecen o que no promueven la identidad. De alguna forma u otra eso se va a constituir. Lo que por ahí no hay es esa solidez, ¿no? Ese piso sólido o esos referentes que por ahí cristalizaban ciertas identidades. Es como que es mucho más fluctuante, es mucho más cambiante, pero obviamente, porque si no tendríamos que pensar en la imposibilidad de que la constitución subjetiva tenga lugar. Estos procesos nunca son puros. Por eso me parecía importante recuperar lo de esta pregunta de si se puede realmente proponer que estamos en presencia de la ausencia de un universo identificatorio. Esto sería inviable, ¿sí? Lo que plantea ella es que las instituciones son mediadoras de estos procesos de identificación y que si bien han variado o se han visto trastocadas o destituidas o modificadas, como el texto de instituciones en la pendiente que trabajan Corea y Luchansky, de Chicos en Banda, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, habla de la escuela y de su destitución simbólica. Yo lo trabajo con los chicos de primero. Y cómo esa destitución simbólica ha cambiado las coordenadas desde las cuales estos sujetos se constituyen. Entonces, los sujetos que se constituían en la modernidad no son los que se constituyen hoy, porque esta idea de la familia burguesa, esta idea de la escuela como institución disciplinaria, esta idea del Estado que de alguna manera delegaba en estas instituciones el forjar al ciudadano, todas estas cuestiones están agotadas, están destituidas, y entonces no es que no se forjan subjetividades, pero se forjan subjetividades otras, diferentes de estas de antaño. ¿Mm? Entonces, bueno, un poco lo que pregunta Bleichmann es qué es lo que se rompió en esta sociedad y fundamentalmente va a ser foco en la Argentina para que nosotros hayamos llegado a esta situación. Y lo que dice que se rompió es el pacto intersubjetivo que nos liga a los otros, que nos liga a los semejantes, ¿sí? Esta relación con los otros, a esta posibilidad de sentirnos parte de un conjunto, ¿sí? Guiado por intereses compartidos, por leyes que van a regir de alguna manera la vida de nosotros como ciudadanos de un modo que no sea un modo arbitrario. Esta pertenencia, ¿no? A nosotros como sociedad, esta cuestión que tiene que ver con cierta identidad colectiva, estos referentes comunes, ¿no? Que hacen lazo, uno podría pensar incluso en el concepto de nación, en este sentido, ¿no? Como estos procesos de
de pertenencia colectiva, que tiene que ver con una historia compartida, que tiene que ver con ciertos símbolos, que tiene que ver, hay algo de esto que de alguna manera se rompió a la hora de pensar estos pactos con los otros o estos pactos intersubjetivos. Bien. Y menciona en relación a esta reidentificación humanizante de la que habla, la necesidad de recuperación histórica de ciertos enunciados que nos permitan saber quiénes somos. Como que algo de esto que se rompió en lo social, como uno podría pensar como ese entretejido, digamos, que desde lo social posibilita la constitución subjetiva y que también funciona como sostén de estos otros que sostienen estos procesos adolescentes. Algo de esto debería poder recuperarse, algo de esto debería se requiere como de cierta recuperación histórica de estos enunciados que hacen a el entramado social mismo, ¿m? Y que van a permitirnos a nosotros, más allá de lo familiar, desde lo social, poder saber quiénes somos, ¿m? Tener como una identidad colectiva. Algo de esto se rompe en estas sociedades que aparecen como muy sesgadas por un interés muy claramente individualista, que propicia un poco todo esto. Bueno, no sé si hay mucho más, pero ¿quieren agregar algo? ¿Les pareció interesante el texto, no? Sí, me encantó el foco que dio. Sí, muy bueno. A mí me parece que lo más interesante por ahí es pensar en la contextualización de estos procesos de identificación, cómo un sujeto siempre está sujetado a ciertas variables y a ciertas variantes y a ciertas representaciones e imaginarios que tienen que ver con la época y que siempre la subjetividad se va a constituir a partir de eso. Entonces, bueno, cambia el valor de, por ejemplo, la virginidad. Y bueno, y la iniciación cobra otro vuelco. O también lo podemos pensar desde, bueno, en lo que tiene que ver con identificación o identidad sexual, digo, la cantidad de cuestiones que empezaron a visibilizarse y empezaron a ser reconocidas en estos últimos años, desde el conjunto de leyes que hacen el encuadre jurídico para vincularse con la sexualidad y con el propio cuerpo, yo creo que ha sido como inmenso, ¿no? Tenemos ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo trans laboral, ¿qué más? El IBE, el ILE, digo, 28 millones de, ¿sí? La ESI, uno puede pensar, mirá si lo social no atraviesa estas cuestiones. Digo, es interesante pensar lo social porque lo social necesariamente va a atravesar estas subjetividades. Y me parece que es algo de lo que recupera esta autora, ¿sí? Con todo lo negativo y difícil que tiene este vaciamiento de sentidos y de representaciones como referentes por ahí más estables a los cuales identificarse, pero también podemos ver con todo lo positivo, ¿sí? Que genera lo que tiene que ver con la visualización y la ampliación que han tenido los derechos, sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las mujeres, que falta 1 millón, ¿no? Pero bueno, pero a mí me parece que se ha avanzado un montón.
que tenemos que sentirnos. ¿Sí? Hablen, hablen. Ábranse los micrófonos. Sí, sí, totalmente. Bueno. Bueno, chicas, ¿con qué seguimos? Si les parece, podríamos, porque yo voy a seguir insistiendo para traer a los invitados. Si les parece, lo que les propongo es que leamos el texto de Rascobán sobre trayectorias educativas, equipo de orientación. ¿Sí? Es del texto que trabajamos en el primer capítulo. Esperen que estoy buscando el libro, pero no sé si lo tengo por acá. Bueno, ¿yo subí ese material ya? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo si les... De Rascobán Sí. vimos uno, pero no sé si Sí. este. No, ese es el de... Adultos. El del principio, esperen.